Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a las jornadas ambientales de RETEMA. En esta ocasión nos volvemos a encontrar para tratar temas de interés en lo que tiene que ver con la problemática ambiental. Y este año vamos a hacer un énfasis en lo que es la educación ambiental y su importancia en las transiciones productivas y de modelos de desarrollo que están ejerciéndose en la región. Entonces, por eso nos parece interesante empezar a pensar nuevas formas de abordar estas problemáticas desde nuestros diferentes ámbitos de trabajo. Sabemos que la educación ambiental es una herramienta muy importante y también promover la reflexión en torno a lo que es la problemática regional. Entonces, hoy vamos a contar con dos actividades. Vamos a comenzar con una mesa sobre actualización y reflexión en lo que es educación ambiental. Y posteriormente, después de un cortecito, vamos a recibir lo que es la conferencia central que va a tratar sobre agronegocios en la región, ¿verdad? La idea es ligar las dos mesas y generarnos algunos espacios de reflexión en los que cada uno y cada una va a poder tener, esperamos nosotros, algún que otro elemento nuevo para formarse opinión o para actuar en nuestros ámbitos. Entonces, sin más, vamos a dar la bienvenida a la mesa de educación ambiental. En este caso tenemos la alegría de contar con la doctora Alcira Rivarosa. Ella es profesora en Ciencias Biológicas, es máster en Epistemología y Metodología Científica y doctora en Educación Científica. Viene de Río Cuarto, Argentina. Se ha desempeñado como profesora en Didáctica y Epistemología e Historia de las Ciencias y Educación para la Salud, en profesorados, en licenciaturas, en la Universidad de Río Cuarto, en Argentina. Hay tanto para decir de Alcira, pero bueno, ha publicado 12 libros y capítulos de libros, más de 50 trabajos científicos y ha tutoreado muchas tesis de grado, posgrado, sobre todo ha acompañado el desarrollo y ha promovido el desarrollo de la educación ambiental en nuestra región y sobre todas las cosas es una gran amiga de Uruguay, de la universidad, y gran promotora de estas formas alternativas y renovadoras de pensar la educación ambiental. Así que es un honor para nosotros volver a tener a Alcira. Y va a estar moderando la mesa Luján Jara. Ella es integrante del Grupo Coordinador Técnico de la Red Nacional de Educación Ambiental. La licenciada Jara va a estar moderando la mesa, promoviendo la discusión y, bueno, interactuando también con ustedes porque nosotros queremos que esto sea, además de una conferencia magistral, sea un intercambio en el que tengamos oportunidad de intercambiar, escuchar y ver otras formas de pensar y reflexionar sobre estos temas. Así que les agradecemos la presencia y le damos la palabra a las moderadoras y expositoras de la mesa. Muy buenos días a todos. Simplemente para contarles cómo va a ser la marcha de esta conferencia magistral y... No, ¿qué magistral? Bueno, permitime decir que sí. Bien. Simplemente, primeramente daremos lugar a la conferencia de Alcira. Luego tenemos preparadas algunas preguntas disparadoras, Alcira, las hemos formulado en el marco del Grupo Técnico, Coordinador Técnico Académico de la RENEA. Y seguidamente también daremos lugar a la posibilidad de formular preguntas que les pedimos que ustedes vayan formulando en forma escrita, breve y en letra bien legible para poder responder a ellas. Si todo va bien y el tiempo nos ayuda, no hay ningún accidente que no va a ser, por eso estamos sentadas acá, también podremos intentar hacer alguna dinámica. Así que bien, Alcira, vamos a comenzar con tu conferencia. Bueno, hay tanta tecnología acá arriba que estoy abrumada.
tocar acá, tocar allá. Bueno, esa es nuestra forma de vivir. Yo muy agradecida profundamente por la invitación siempre recurrente que tengo con los amigos uruguayos. Y para que ustedes entiendan, siempre me presento como que yo vengo como hormiguita del interior de Argentina. Los que han podido cruzar el charco e ir para el otro lado, no quedarse solamente en Buenos Aires. Hay un interior muy rico en nuestro país que a veces nos posiciona frente a determinados temas de una manera diferente. Por lo tanto, para mí es un gusto poder compartir una experiencia de muchos años de trabajo, no desde el escritorio, sino desde la calle. Es decir, yo he sido una persona que me ha preocupado muchísimo, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un conocimiento que no es solamente biológico, ni agroecológico, ni económico, sino tiene que ver con el pensamiento, la acción humana, la afectividad, el sentir en nuestra tarea, ¿no? Entonces, desde ese lugar me voy a permitir utilizar un título un poco ambicioso, tal vez, pero que la verdad que es como que ahora que tengo la suerte de ya llevar 1 año y medio de jubilada, me permito mirar para atrás con mucha crítica, ¿no? Como dicen los filósofos, con una crítica proyectiva, ¿no? Es decir, sé que hay cosas que no voy a poder ver, sé que hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder ver, pero siempre trabajamos con este sueño de lograr emancipar aquello que sabemos que está demasiado disciplinado. Por eso el título. Y pedirles que se dejen interpelar por lo que diga, no se enojen con lo que diga, porque es posible que diga cosas que molestan. En general, la educación para las cuestiones ambientales, para los conflictos ambientales que estamos sobrellevando y los que vamos a sobrellevar, es incómoda. ¿Por qué? Porque no tienen solución. No tienen solución. Ya. El problema es que los tiempos de caminar a una solución no son los mismos tiempos que le hemos dedicado para generarlos. Y nos genera mucha incomodidad. Entonces, por eso esta idea de oportunidad educativa, una oportunidad de pensar distinto, una oportunidad de abrir la estructura civilizatoria de los problemas ambientales, porque el problema ambiental no es un problema ecológico, es un problema de injusticia social y de estructuras civilizatorias que han abusado de la relación sociedad-naturaleza de manera escandalosa. Entonces, bueno, el objetivo es ese. Déjense interpelar un poquito por algunas cosas que puedo traer, ¿no? El problema grave es cómo acortar distancia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Asistimos, todo a través del siglo XX y lo que viene, a la época maravillosa de tener la biblioteca de Alejandría en la mano, en un celular, donde yo puedo tener información y conocimiento disponible de alta calidad. También hay basura, hay chatarra conceptual, pero uno puede elegir y buscar, bucear ahí adentro, perderse en ese mundo fantástico a una velocidad impresionante. Pero resulta que el problema no es lo que buscamos y lo que interpretamos, la cantidad de teorías y explicaciones que tenemos, sino el problema es lo que hacemos con ellas, ¿no? Como dice Zizek es un filósofo esloveno, que es muy difícil de leer, pero es maravilloso cuando uno lo puede entender. Y él dice que, ¿qué pasa si el modo en el que percibimos el problema es parte del problema? Entonces, es como que esto de desde dónde miramos lo que nos acontece, lo que nos sucede, lo que venimos denunciando largamente y que precisamente nos está mostrando que no estamos encontrando respuestas rápidas ni felices. No sé si eficaces, no me gusta el término, pero es un término que nos acompaña muy rápidamente, ¿no? Queremos que todo sea exitoso, rápido, adaptativo, veloz, y si es posible para antes de ayer, no para mañana, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad urgida por las urgencias, ¿vale? La forma de decirlo. Entonces, algunas preguntas que nos interpelan el campo temático que enseñamos. Acá debe haber gente que es profesor, docente, de alguna manera es educador, no importa el espacio que está ubicando, ¿no? ¿Cuál es el valor conceptual, político y cognitivo de los contenidos que enseñamos? ¿Para qué formar alumnos, profesionales, científicos, profesores para los próximos 30 años, 40 años? ¿Para qué? ¿Para qué sigue habiendo estructuras cada vez mayor? Grado, posgrado, postdoc, postdoc, postdoc 2,
¿no? Seguimos acumulando conocimiento como si fueran pilas de moneda, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones y las problemáticas que enfrentan nuestras sociedades aquí ahora? Que se relacionan o no con las preguntas de arriba. ¿Y qué saberes nuevos deberíamos incluir en esa formación? Que quedan como de costadito. Son preguntas interesantes. Por eso yo acá quería hacer con ustedes una pequeña actividad que se llama de vocación, dice Scliar, y que tiene que ver con recuperar alguna cosita rápida de esa cosa que mi cerebro olvida. Menos mal, porque si no, la esquizofrenia nos mataría. Nuestro cerebro tiene la hermosa capacidad de olvidar, porque no se puede acumular la cantidad de conocimiento en la que pasamos a lo largo de 25 años de escolaridad. O sea que la suerte que tiene el cerebro es que olvida. Entonces, mi disparador ahora un ratito para que se despierten del desayuno y digamos, de la noche, es intentar hacer esta actividad un ratito. La hacen de manera individual y la comparten con su compañero un ratito, es decir, un pequeño juego. Dice así la pregunta. ¿Qué aprendí en la escolaridad sobre el ambiente? El casillero es para poner solamente 3 cosas que rápidamente me acuerde, o sea que mi memoria me permite recordar. Y del otro lado de la línea es, ¿qué aprendí en la vida, lo cotidiano, sobre el ambiente? Sin copiar a nadie, rápidamente, a ver, escriban, prueben, escriban rápidamente 3 cosas que aprendí en la escolaridad que me vienen así a la memoria, sobre el ambiente. ¿Y qué aprendí en la vida? Qué obedientes que son. Viene la estructura de la obediencia al que está acá arriba, la autoridad es incondicional. Bueno, juguemos un poquito. ¿Se entendió la consigna? Siempre hay alguien que pregunta porque no entiende, así que no se preocupen, pregunten si hay alguien que no entendió. Van a pensar que es una hora de examen, ¿no? Qué silencio, qué bonito. Bueno, cuando tengan esas tres cosas que recuerdan de ambos lados, compártanlo con el que tiene al lado un ratito, a ver si coinciden en esa evocación respecto a la misma idea, el ambiente. A ver, ¿qué evocan con el otro? Con el que tengan al lado, atrás. Un segundo.
Y vine el lunes, tempranito. Estuve con la gente de la facultad. No, nada. No, ya me voy mañana. Mañana ya me voy. Pero no, he ido a cenar con las chicas, sí, salí un ratito en la mañana temprano a caminar un poquito como para ver el río y ver el agua y bueno, tan mediterráneo que soy yo allá en el medio de la ciudad, en el medio del país. Así que tan bonito. Sí, toda la zona del interior es muy bonita. Ah, claro. Mira vos, qué divino. Bueno, a ver, vamos a ver Bueno, a ver, este tipo de actividad están recomendadas para hacer esta cosa que no hacemos cuando trabajamos con los enfoques ambientales, que es recuperar la memoria, ¿no? La memoria de los sucesos y la memoria de las cosas. Si en general enseñamos lo que está, lo que viene así como está, pero a veces tenemos poca memoria retrospectiva y una evolución histórica de por qué algunas cosas están como están, ¿no? Y tiene su objetivo de hacer esto. Me gustaría que alguno de ustedes, así rápidamente, dijera a ver qué puso de uno de los costados, de lo que aprendió en la escuela. A ver, tiren alguna cosa. Yo de acá escucho, pero que escuchen los compañeros. Sí. Que las papas tienen almidón. Bárbaro. ¿Algo más? ¿Cómo? Parecía que se extinguían especies. Muy bien. Claro, acá se ve la cosa generacional. No hemos ido todos a la escuela en la misma época, ¿no? Entonces, uno va analizando cómo emergen algunos temas aparentemente escolarizados que parecen que hablan de la punta del iceberg del verdadero problema que queda acá abajo. ¿Ah? Entonces, bueno, a ver, ¿cuánto del verdadero problema hemos podido vivenciar? No vamos a decir aprender en profundidad, porque el aprendizaje profundo es otra cosa, pero por lo menos hemos vivenciado. ¿Algo más? Acá hay muchos jóvenes, a ver. Y habemos algunos que estamos más viejitos, qué sé yo. Yo todavía, la ecología era como que, ay, algo de la ecología, pero en el medio estaban los militares que se llevaban mis profesores, con lo cual no se podía hablar de la teoría de conjunto, de la teoría de sistema. Entonces, de golpe me quedé sin ecología, porque se me fue el profesor, ¿no? Entonces, uno va viendo qué conocimiento va emergiendo en función de su contexto y de la antropología curricular que nos ha tocado, ¿no? A ver, otro contenido, ¿alguna cosa de escuela? ¿Cómo? No desperdiciar el agua, ¿no? Fantástico. Bueno, muy bien. Fíjense cómo aparecen palabras sueltas, ¿no? Como la primera evocación. A ver, ¿cómo? Plantar árboles. Qué jovencito que es. Divino, claro. Es decir, bienvenido, ¿no? Hay que plantar árboles. No sabemos muy bien para qué, para cuándo, por quiénes, qué tipos de árboles, por qué tenemos que empezar a plantar árboles en un mundo que tiene tanta biodiversidad vegetal, ¿no? Pero plantamos los arbolitos, ¿no es cierto? Después nadie los riega, no sé si pasa eso allá, pero allá en el interior de mi interior, la cosa más bonita es un plan de replantar 2 millones de árboles, cuando en menos de 15 años se fueron 11.000 millones de hectáreas de monte en la provincia de Córdoba, ¿no? Pero no importa, los niños divinos, mi vida, salen a poner los árboles. ¿Por qué? Eso representa la vida, ¿no? Representa nuestra vida en ese lugar. Entonces, bueno, sí, estoy tratando de jugar un poco con lo que ustedes evocan para ir planteando la envergadura de los problemas, ¿no? Y cómo nos hemos educado con esos problemas. Esta es la cuestión que hay que discutir. ¿Sí? Cómo nos hemos educado, pero el problema más grave es cómo vamos a ir educando para adelante. Que me parece que ahí está el desafío de la ruptura, dice Rancière desde la filosofía. Si no creamos rupturas auténticas, que no quiere decir grieta de no hablar con el otro, rupturas institucionales profundas, hay cosas que se van a seguir haciendo como más de lo mismo, parecido, con algunos toquecitos de distinción nueva, pero el fondo del problema no lo vamos a tocar. Del lado de la vida, a ver, ¿qué aprendí en la vida? ¿Alguna cosa que se les ocurre? Caballero. Muy bien. Bien.
Bien. Muy bien. 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 Muy bien. Bueno, cambió un poco el aprendizaje de la vida, estudiándola, mirándola, es una relación holística, sistémica, compleja, como quieran llamarla, en donde hay una causalidad múltiple y donde aparecen muchas cosas, ¿no? Eso, bueno, me parece que ese fue un buen aprendizaje en la vida. Otra, no necesariamente en toda la escuela. Otro más, perdón. Sí. Que corremos el problema de atrás siempre. ¿Y dónde aprendiste eso? Muy bien, después de recibida. Bueno, solamente, a ver, el juego de esto es para hacer un trabajo muchísimo más profundo. El objetivo era que ustedes empezaran a sentirse partícipe del diálogo que yo pueda hacer, porque si no, esto queda como que yo cuento cosas, ustedes me escuchan si tienen ganas y si no tienen la capacidad con el celular en la mano de volar al mundo que quieren, ¿no? Entonces, la idea era como atraerlos un poquito a la problemática. En general, este tipo de actividad lo que denuncia, lo que pone en evidencia, que todo lo que hemos aprendido en la escuela se resume fuertemente a buenos conocimientos conceptuales. O sea que podemos denominar cosas, llamar cosas, enunciar cosas, teorizar sobre las cosas. Aprendemos pocos procedimientos y pocas actitudes con ellos. En general en la vida se aprende por dolor, se aprende porque uno pone los pies en el barro, porque a uno le toca tomar decisiones permanentemente y resolver situaciones casi habituales, asociadas a la vida o la muerte, todo el tiempo, o a la necesidad de sobrevivencia, ya sea, póngale hoy, consumismo, es decir, desechos, lo que quieran, pero en realidad vivimos tomando decisiones y vivimos viendo lo que le pasa a los otros. Estamos más con los otros en sus contextos reales. Esto ha denunciado de esta manera que muchas cosas de la escuela es un conocimiento, que dicen los especialistas, que es inútil, que es un conocimiento desperdiciado, que no ancla cognitivamente, porque lo vamos aprendiendo como monedas, disciplinarmente ordenados, un poco en física, un poco en química, un poco en biología, un poco en historia, un poco en geografía, un poco en plástica, alguito por allí, algo de geografía, etcétera. Es decir, vamos aprendiendo pedacitos sin entender el problema completo. Y el problema completo nos atropella ¿cuándo? Cuando estamos en la calle. Cuando miramos mejor, que no es necesario estar recibido. Nuestros jóvenes, nuestros niños, viven el problema completo aún antes de llegar a la escuela. Y en la escuela le preguntamos, ¿qué sabés vos de fotosíntesis? Y en realidad el niño trabaja con su papá en la huerta para levantar la lechuga y venderla al mercado todos los días. O sea que sabe bastante de fotosíntesis. Lo que no sabe es denominarla. Pero sí sabe que necesita el sol, el agua, determinada temperatura, o sea, los elementos básicos de lo que sería la ecología de crecimiento de cualquier ser vivo. Esto, ¿por qué me parece interesante? Porque esto denuncia un problema. Mi tendencia es usar la tiza, no esto. ¿Cuáles serían, con este pequeño juego, cuáles serían las tensiones más fuertes? Tensiones es como, dicen los autores, como una polaridad tirando que no se resuelve rápidamente y es posible que nos acompañe todo el tiempo. Hay tensiones respecto a las prácticas de educación científicas que tenemos adentro de la escolaridad, cualquiera sea ella. Primero, ¿qué saber investigar o enseñar? Ese es un gran dilema. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos que enseñar a futuro? Conocimiento sobra. Asistimos a la explosión más grande de conocimiento disponible. Sin embargo, el problema es que seguimos enseñando como el siglo XIX. Siempre parecido, siempre desarticulado, sin entender de dónde viene. Ni hablar de la investigación, lo podemos dejar. El problema también grave es que vamos a seguir investigando a futuro. Ese es un dilema, esa es una tensión muy fuerte. La otra tensión es cómo se aprende. Creemos que se aprende solamente en la escuela y hay que ir a la escuela. La escolaridad la pusimos obligatoria, bienvenida sea.
pero no es el único lugar donde se aprende. Y parecería ser que muchos estudios vienen diciendo que hay aprendizajes más significativos y auténticos fuera de la escolaridad, en otros escenarios educativos que a veces no entran a la formación, ni de primario, ni de secundario, ni de la universidad, ¿no? Es decir, queda como dos saberes, dice Sousa Santos, que jamás dialogan, que jamás llegan al sujeto con una representación para que lo pueda asumir con un criterio mayor. Por un lado va la racionalidad y por otro lado va la emoción, la emotividad, lo que sentimos. Entonces, esta tensión del cómo se aprende viene estudiándose hace largo rato, que nuestro cerebro es como el del mono, nos cuesta un poquito aceptarlo, pero no puede acumular toda esa cantidad de información. Elige, selecciona, relaciona para comprender, integra. ¿Cuántas actividades no hemos tenido de integración auténtica, de vivencia auténtica, de acción pensada, de pensamiento actuado, que la hemos hecho cuando nos preocupó el verdadero problema? No la evocación y la memoria aislada de determinados datos o información, ¿sí? La otra tensión fuerte es dónde aprendemos. Es decir, parece ser que hay aprendizajes auténticos, profundos, significativos, con el uso de inteligencias múltiples que tenemos, pero que ejercitamos una sola o dos a lo largo de la escolaridad. Y vamos dejando las otras como sensibilidad afuera, ¿no? Es decir, la música denuncia la conflictividad ambiental, pero no vamos a dar una clase de política ambiental con la música de Calle 13, por ejemplo. Es como que no entra. ¿Cómo vamos a trabajar los enfoques ambientales críticos de lo que nos está pasando, por ejemplo, en Latinoamérica, a partir de los dibujos o del arte? Y no, primero vamos a hablar, primero vamos a decir cuál es la teoría y después vamos a ver cómo nos sensibilizamos con ella, cuando en realidad el proceso es exactamente al revés. Esto está fuertemente estudiado. Entonces, es como que estamos desperdiciando capacidades, y ni hablar de las capacidades de los jóvenes nuevos que vienen de este milenio, que tienen otra forma de razonamiento que no fueron las que tuvimos nosotros. Yo, para poder estudiar, tenía que caminar, llegar a la biblioteca única de mi pueblo y hacer cola esperando que ese libro que quería leer, ese libro, me lo pudieran prestar. Los tiempos dedicados al razonamiento, al vínculo, a la comprensión, han cambiado, pero seguimos usando el mismo texto, el mismo libro, del mismo formato y de la misma forma, como estamos ahora acá, ¿no? Es decir, es como que hay una tensión fuerte entre estas tres patas: saber hacer enseñado, formas de aprendizaje que no estamos explorando y explotando críticamente para que emerjan, para que se usen, y escenarios en donde aprendemos. Es como que subestimamos determinados espacios de aprendizaje, ¿no? Serían como las tensiones fuertes por cualquier autor que ustedes quieran leer de distintos ámbitos de la cuestión educativa. Conocimiento hay mucho. La revolución del siglo XX ha puesto en evidencia cantidad de datos. Yo puse algunos ahí nada más, marcando con otro color aquellos que marcaron tendencia muy fuertemente, pero que todos estos conocimientos no están disociados de los contextos políticos, culturales, económicos y sociales que estuvieron atrás de esto. Es decir, el desarrollo informático no fue solamente por capacidades de abstracciones matemáticas, sino fue porque había que espiar lo que hacían los alemanes del otro lado del mundo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la razón de la espía activó la capacidad humana como problema para encontrar formas de comunicación. Entonces, ¿cuándo aparece lo ambiental en todo esto? Que es tan jovencito en la historia de la producción del conocimiento científico. No tiene más de 50 años, 60 años. Primero, como reconocimiento de locos, obviamente. Los verdes, los hippies. Tuve la suerte de estar, miren qué vieja que soy, en la manifestación de los hippies en Estados Unidos. Fui a hacer una pasantía y me quedé a estudiar un tiempo cuando volvían pedazos de seres humanos de Vietnam. ¿Qué pedían? No pedían más árboles, pedían basta de guerra, basta de sustancias químicas que matan a la gente. Y todavía seguimos teniendo sustancias químicas pensadas para matar a la gente, aunque cueste decirlo y que duela, ¿no? Es decir, ¿cuándo aparece lo ambiental y cómo lo ambiental empieza a emerger como una oportunidad política de pensar el escenario
educativo tradicional que tenemos, ¿no? Primero hay que configurarlo a ese campo, hay que darle identidad, ¿no? Ha habido muchos estudiosos de la literatura, de la historia, la filosofía, la antropología, la educación pura y dura, agrónomos, químicos, veterinarios, lo que sean, que se dedicaron a mirar no el conocimiento producido en su ámbito, sino el conocimiento usado por los seres humanos en el mundo. Y ahí aparece un significado nuevo del concepto de ambiente. No solamente ecológico, sino fuertemente social, cultural, político e ideológico, ¿no? Es decir, Rachel Carson en la década del 50, cuando escribe su libro La primavera silenciosa, y que empieza a denunciar el uso de los químicos, casi que la matan, pobre mujer, se murió muy joven de cáncer, porque primero por ser mujer y hablar, segundo por decírselo a Kennedy en aquel momento, y tercero porque hacía visible lo que tiene la problemática ambiental, la invisibilidad. Los temas ambientales y las situaciones ambientales no son visibles directamente, no se ven, son silenciosas. La contaminación del agua, la contaminación del río, la cosa que va quedando allí, los procesos de cambio y transformación biológicas de los seres vivos no se ven directamente. Podemos cuantificar la extinción de los animales cuando ya no están más. Pero ¿en qué momento la gente se va muriendo por conflictividades múltiples, ambientales? Todavía no lo podemos diagnosticar. Entonces, bueno, esto es un ejercicio distinto de lo que sería pensar el valor de lo ambiental. Y esto es el devenir político. Esa es una imagen de Fontovich, que es un estadista, que dejó de hacer números y se dedicó al dibujo y a la fotografía. Y graficó lo que otros pueden graficar con una buena curva de Gauss, ¿no es cierto? Es decir, bueno, lo que sube, lo que baja y lo que se pierde, que nos gusta porque es como que objetiviza la cosa. No vaya a ser cosa que aparezca una interpretación subjetiva, ¿no? En esto. O sea, tenemos todavía una mochila de positivismo que queremos explicar la conflictividad ambiental y lo que nos va sucediendo como colectivo humano a partir de estructuras que no nos sirven, de procedimientos que ya no nos sirven. Cuantificar que la curva da que el 3% de niños se va a morir sí o sí este año de hambre en Argentina, y no es un problema grande. Inclusive decimos que no es cierto que hay hambre, porque la curva da que es esto, hay un porcentaje nomás que está sufriendo la desnutrición. ¿Quién quiere estar en ese porcentaje? Sin embargo, nos damos el lujo de decirlo, ¿sí? Es decir, es como que hay una erosión múltiple con el uso de ese conocimiento, las prácticas humanas, eso es antropología pura y dura, con lo que hemos venido haciendo con este saber y las consecuencias, estas consecuencias que obviamente nos presentan una dificultad. No tienen solución rápida y eficaz. El solucionismo, ¿no? Dicen los antropólogos, ha sido una hermosa idea que nos seduce. ¿Por qué? Y porque vivimos con suerte 60 años. Yo ya pasé los 60, así que estoy bien. Es decir, vivimos 60 años, un poquito más, con todo esto, ¿no? De los nuevos químicos que nos aceleran y nos hacen quedar todavía parados, toda esta cosa que hemos comprado con la ingeniería genética y la ingeniería médica, fantástica, pero que sigue siendo privilegio para algunos, no es privilegio para todos. Entonces, las erosiones no son solamente ecológicas y culturales, sino son de equidad, tienen que ver con la posibilidad de acceso, que todavía no lo hemos resuelto. Fotos, para no poner datos. Fotos que muestran los nuevos problemas. Hablamos de los excluidos ambientales, de los inmigrantes transitorios ambientales que algunos países ponen buenas puertas, buenas chapas o buenos tejidos para que no entren, cuando hace 100 años atrás les abríamos las puertas para que vinieran a trabajar. Cuánta contradicción que tenemos en nuestras formas sociales de convivencia, en nuestra relación con la armonía de la supuesta naturaleza. Ponemos placas. En Islandia van a poner una placa, fíjense qué interesante, para recordar el primer glaciar perdido por el cambio climático. Entonces, lo van a promocionar por turismo, así que espérenlo que en algún momento va a aparecer, porque hay que ir a verlo, ¿no? Es la primera placa. Fíjense qué relaciones extrañas que tenemos, ¿no? Que en algunas cosas estamos peleados porque mira lo que hacemos con los agroquímicos, que es terrible. Y en el otro vamos a ver en Islandia la placa porque se fue el glaciar. Sí, esta tensión terrible nos está hablando de qué nos está pasando con nuestra humanidad, que no es poca cosa.
que no es poca cosa y que está atravesada por toda esta visión tecnológica de solucionismo. Más tecnología, más desarrollo científico-técnico nos garantiza acabar con la contaminación. 300 años de contaminación. Madre mía, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo necesita la naturaleza? Hay que saber un poco más de ecología y evolución, diría pobre Darwin, que se murió sin saber que existía la ecología, pero que puso en discusión los tiempos de recuperación de nuestra naturaleza, que la queremos ya. La queremos ya, cuando la destruimos rápidamente con el fuego, rápidamente con unas máquinas, producto de la capacidad humana tecnológica maravillosa y creativa, ¿no? O sea, ese contraste entre lo que hacemos buscando la maravilla del bienestar, concepto que debe ser discutido nuevamente. ¿Qué implica el bienestar? Bienestar como exclusión, dirían algunos autores, porque algunos tienen acceso al bienestar y los otros no tienen ninguna posibilidad de llegar. Entonces, es decir, es como que necesitamos revisar los términos, los significados, las teorías y las explicaciones que usamos cuando hablamos en este campo, ¿no? Lo paso así rapidito. Esto es una imagen que me golpeó mucho anduvo circulando por internet con el tema de la quema del Amazonas, ¿no? Que gráfica, el humor, el retrato, la comicidad, el dibujo, representa gráficamente la complejidad mucho mejor que toda nuestra literatura verbal y política a veces, ¿no? Es decir, acá gráficamente está concentrado prácticamente uno de los problemas más terribles que estamos sobreviviendo y que va a atravesar el siglo XXI, no es que es de ahora nada más. Entonces, de golpe, lo que vemos es que se quema el Amazonas y lloramos porque se quema el Amazonas. Ahora ya no se quema más. Nos olvidamos. Nuestra memoria es corta en ese sentido, porque nos duele y nos conduele no encontrar alternativas de solución. Nos preocupa lo que pueda ocurrir. No sabemos qué va a pasar cuando llueve, cuando vengan las lluvias en el Amazonas. No sabemos lo que va a pasar con esa gente que vive en ese lugar. Pero, por lo menos la lluvia, el fuego paró. Y casi mágico, casi divino. Nadie sabe quién quema. Tampoco hay nadie que se responsabiliza de esto, ¿no? Es como que hemos enreligiosado muchas de nuestras acciones, diciendo, por lo menos en Argentina, no voy a hablar de Uruguay, pero en Argentina tenemos la suerte de tener un ministro en el área de ambiente que dice, lo que pasa es que habría que rezar más para que deje de llover en la zona de Paraná y llueva más en la zona de Córdoba, que la necesita para los cultivos. No lo digo yo, búsquenlo, googleenlo para ver la validez de mi mensaje. Es decir, habría que rezar mejor, porque está mal distribuida la posibilidad de la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, pero son discursos que, aunque no lo crean, anclan. ¿Por qué? Porque ilusionan, dan ilusión. Si yo rezo y pido fuerte, capaz que ocurra, ¿no? Y lo primero que apelamos es decir, ¿viste? Le recé tanto y realmente llovió. Entonces, es como que todavía tenemos que pelear un poco con nuestras propias concepciones. Y acá hay dos preguntas que traje, que me parece que lo más terrible es que no las puedo leer ahí, me tengo que dar vuelta. Dice así, ¿será que estaremos abordando los nuevos desafíos y contextos con marcos teóricos y supuestos que en el pasado permitieron respuestas funcionales, pero que no responden a la actual problemática? Esa es una buena pregunta, profunda, epistemológica y política. ¿Estaremos realmente intentando resolver la complejidad con esquemas demasiado viejos? Hay muchos autores que dicen que sí. Yo tengo la otra pregunta. Si contribuye el saber científico y tecnológico acumulado, el que tenemos disponible hoy, a un modo de pensar y actuar para cambiar eso que decimos que hay que modificar. Tanta escolaridad para después discriminar al vecino porque no habla igual que yo, no se viste igual que yo, usa ropa que a mí no me gusta. O no entro a un supermercado, o no entro a un lugar porque no me gusta el olor que escucho ahí adentro. O sea, la racionalidad con la emotividad y el sentido humanitario es como que están demasiado fragmentados. Uno de los objetivos es volver a mirar el problema completo, dicen los autores. Es decir, recuperar esto que hace ya más de 60 años está en la literatura de la sociología, de la antropología y de la educación, que dice hay que tener un pensamiento holístico, una mirada integral a los problemas. ¿Cómo se construye? Dirían en las currículas, primero lo básico,
matemática, física y química, y después los problemas cuando llegas a quinto. Se perdieron 7 años de capacidad intelectual de la gente. Porque el problema no está entre lo básico y lo que viene después. El problema está en entenderlo completo porque ya lo vivo. Ustedes dijeron que en la vida aprendieron, en la vida ya vieron el problema completo. La mayoría de nosotros ya lo vimos, lo entendimos, más hoy que está disponible las representaciones que vienen de los sistemas mediáticos. O sea que yo tengo capacidad de verlo. Lo que no sé es comprenderlo en profundidad. Yo puedo mirar ese mapa de Córdoba, 1904-2004. Eso es lo que queda de verde, de monte, en mi provincia. Entonces uno lo mira así y dice, ¡qué terrible! Se quemaron. El problema no es decir solamente que se quemaron. ¿Qué se transforma en todo este tiempo? No solamente de la tierra y de la producción, que siempre lo ponemos en signo peso, sino que se transforma de la vida de los sujetos en ese lugar. Gente que no tiene más trabajo. ¿Por qué? Porque no hace falta. Si ahora total se ponen semillas con los drones, qué sé yo, es decir, es como que es maravilloso. En la Facultad de Agronomía ponen cada vez más materias, tractor 1, tractor 2, tractor 3, máquina 1, máquina 2, máquina 3. 6 años de agronomía para darse cuenta que después no le sirve ni el tractor 1, ni el tractor 2, ni el tractor 3. Es decir, esta falta de revisión de cuáles son los problemas, qué cultivos vamos a tener para los próximos 30 años. Cuando hemos eliminado la diversidad de semillas, hemos manipulado la producción de las semillas a tal punto que ahora elegimos la mejor. Y vamos para elegir nuestros hijos ahora, ¿eh? O sea, no solamente la semilla. Ahora podemos elegir lo que queremos de nuestros hijos. Eso es un atractivo impresionante, con lo cual se mueve muchísimo dinero atrás de ello. Entonces, una cosa es lo que vemos como holístico del problema. Los mapas están claritos. Hay mapas de todo tipo. La verdad que yo me metí en el mapa y suerte que tengo un nieto de 12 años que sabe mucho, y me dijo, abuela, pero esos mapas son muy viejos, yo te enseño otros. Ay, qué analfabeta que me sentí, porque esta es la condición de esta realidad. Somos analfabetos, somos alfabetos ilustrados, sabemos mucho de cosas acumuladas, pero somos analfabetos en la funcionalidad actual de la vida. Para eso está la cooperación intelectual, la solidaridad cognitiva y el trabajo colectivo, compartido. No cuando uno se recibe como profesional, cuando uno entra a jardín de infantes. La sostenibilidad y la sustentabilidad tienen que ver con esos procesos lentos de gradualidad, porque somos individualistas de alma, egoístas de alma y miserables de alma. Perdón, dije que los iba a interpelar. Lo digo con el mayor de los respetos. O sea, no estoy acusando a nadie. Estoy diciendo que hay una cosa ahí interior nuestra que cuando no la sacamos afuera es peligrosa cuando explota por otro lado. La escuela o la escola, el estar con el otro, tiempo juntos compartidos, debería ayudarnos a entendernos como sujetos humanos, no solamente con cuánto conocimiento podemos dar en una respuesta en un examen, ¿no? Por eso el conocimiento ausente de la formación de los sujetos, y ni hablar en la universidad, tiene que ver con la ética, tiene que ver con las escalas de valores, con los principios que me asocian con el otro. ¿Será competencia o será solidaridad? ¿Cuál de los principios privilegian frente a una situación? La cuestión ambiental necesita de mucha solidaridad, de menos soberbia y de mucha más humildad. Construir eso, 60 años hace que estamos trabajando para crear escenarios educativos buscando eso, con lo cual es sumamente joven, ¿no? Bueno, esta es otra que muestra cuáles son los problemas. Fíjense, hay hambre en el mundo, pero fíjense en el dato, 1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura. El problema es lo que dice la Mafalda. Dice, a mí, dice, lo que más me preocupa es cómo bajar el índice de egoísmo. Es como que hemos segmentado tanto nuestra propia formación con un cerebro todavía chiquitito que no nos hemos dado cuenta que tenemos la maravilla de la tecnología creada para archivar datos e información. Es una maravilla, nos seduce, nos atrapa. La pregunta es, ¿para qué seguimos archivando datos? Si cuando hay que tomar decisiones, decidimos no por el conjunto, sino decidimos por actitudes casi competitivas, ¿no? Entonces, es como que estos son un poco los problemas. Dice Perkins, que trabaja críticamente por la formación de Estados Unidos en su proyecto de las inteligencias múltiples, dice que la ausencia del juego completo en el campo de la formación está lleno de, tengo que leer de acá porque no veo, discúlpenme, lo que pasa es que no me van a escuchar así. ¿Se escucha si hablo así de costado? Bueno.
una fuerte atomización disciplinar, no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, ¿eh? Una fragmentación conceptual y pérdida de significados integrales. Es decir, no vamos entendiendo la integralidad. Y te dicen, espérate que cuando llegues a quinto y haga la tesis, lo vas a saber. No, acá en lo básico, vos mantenete con el razonamiento matemático. Total, cuando vos llegues a cuarto, hay que llegar a cuarto, ¿no? Pero ahí lo vas a entender, ahí lo vas a ver aplicado. O sea, siempre diferimos el tiempo de cognición y comprensión a un tiempo que no sabemos si va a llegar. Hay una frágil limitación de la historicidad de los conflictos. Nadie sabe dónde vienen las cosas que estamos usando. No hay una verdadera historia, no de nombres. ¿Quién fue Einstein? ¿Qué hizo Moren? ¿Dónde está ubicado Sigmund Bachmann? No. ¿Por qué pensó lo que pensó? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué? Porque hay que desarrollar nuevas maneras creativas de interpretar el mundo y hace falta nuevos sujetos, no uno, más de uno. La otra cosa que está frágil es una pobre contextualización de problemas, ¿no? Problemas auténticos. O sea, que los problemas auténticos los vemos en la vida, pero no entran a veces adentro de la escuela o adentro de la academia. ¿Por qué? Porque son incómodos. Las situaciones ambientales son incómodas. Estoy trabajando con niños que los padres trabajan con los agroquímicos. ¿Cómo trabajo con ellos el tema del riesgo y la incertidumbre de perder su salud con unos papás que trabajan con este tema? Es polémico, claro que es polémico. Esa es la particularidad que tiene los temas ambientales y los conflictos ambientales. Lo que pasa es que lo que trabajamos son temas, nunca trabajamos el conflicto que atraviesa transversalmente ese tema. Entonces nos quedamos con que lo dimos al tema, hablamos de los agroquímicos, pero no tratamos el conflicto a futuro de niños que viviendo en zonas contaminadas por determinado compuesto químico o por el desarrollo de una minería, están expuestos a tener cáncer de pulmón, como tuvieron sus abuelos, como tienen sus padres. Entonces es como que es un tema que incomoda. Los temas ambientales son temas que nos ponen en la vulnerabilidad, no en el riesgo que tiene el hecho o el fenómeno, sino en la vulnerabilidad mía frente al mismo, ¿no? Entonces tengo que tomar posición. Y tomar posición implica dar la cara. Esta es una de las cosas que uno trata, que los profesores, humildemente y como se pueda, vayamos mostrando nuestra propia posición al respecto. Altura, inteligencia, formas de trabajo diferentes. No se puede tratar la conflictividad solamente con una clase teórica. O invitar a los padres y decirle qué tienen que hacer con sus hijos que están con problemas de drogadicción. Se trabaja de otra forma. Es decir, se necesita de otras estrategias. Problemas cercanos, problemas globales, problemas de ficción. Hay tanta ficción en la ficción mediatizada que ni siquiera la usamos como estrategia educativa con los pibes. Es decir, eso sería como serían tips de desarrollo. Ausencia de abordajes alternativos y desafiantes, es decir, mostrar que hay otros que hacen otras cosas, no solamente una sola forma. Eso de mostrar un abanico de posibilidades activa la creatividad y la inteligencia para pensarme en futuro. Y por supuesto los problemas que son de otros. Este no es mi problema. El problema son aquellos otros que manejan la producción de los agroquímicos, no es mi problema. El problema está allá. Cuando se resuelva allá, acá vamos a estar mejor. Entonces, como tenemos un problema de ética, de distribución de responsabilidades en nuestra comprensión de los problemas, entonces siempre el problema es de otros. Es del intendente de turno, del consejo deliberante, del rector de turno, perdón, no sé si el rector se enoje conmigo, pero bueno, es decir, es como que le vamos delegando las responsabilidades de esta cosa compleja que es lo ambiental a los otros. Por supuesto que hay responsabilidades diferentes. Y en eso deberíamos educarnos. Eso sería un papel interesante de la política y la ética en la formación de un sujeto, de decir que hay responsabilidades distribuidas. Y algunos tienen más responsabilidades que otros. Cuando dicen, discúlpenme, pero se acabaron los bolsones de ayuda a la familia porque la gente tiene que aprender a trabajar. ¿No? La gente se muere porque no tiene trabajo. ¿Quién no tiene trabajo? Hagamos el trabajo que mostraba el caballero de hacer un análisis sistémico para atrás y retrospectivo de por qué la gente no tiene trabajo, ¿no? Entonces, es decir, es como que el tema de quiénes son los responsables. Uy, tengo 5 minutos. Tenía 5 minutos. Bueno, entonces voy pasando rapidito. El problema es la crisis en la forma en que nos enseñamos.
en que enseñamos y educamos, que por supuesto es como que no develamos que hay intereses en la manipulación del conocimiento, la forma en la que comunicamos las cosas ha cambiado y por lo tanto va creando esta cosa pública de cierto descrédito. Y yo no sé muy bien por qué está este problema ambiental. ¿Será por el intendente? ¿Será por los agroquímicos? ¿Algún interés tendrá el ingeniero de turno? Es decir, aparece la sospecha, pero precisamente es la sospecha la que tendría que movilizarnos para buscar mejor conocimiento, dicen los autores. Es decir, la teoría de la sospecha o la búsqueda o la duda razonable, perdón, tiene que ver precisamente con esta posibilidad de buscar más, de no conformarme con lo que veo, de no conformarme con la punta del iceberg y entender que el verdadero problema, la historia del conflicto y su proyección, está abajo. Entonces, esto de lo invisible a los ojos, digamos, usando la metáfora, es como que nos atrapa tener solamente la punta del iceberg, que los medios se encargan, nos muestran el problema acá arriba, y nos olvidamos, porque después viene otro problema, y nos olvidamos de eso y nos ponemos otro, o sea, el portfolio de la complejidad de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, es como que es poco tiempo todavía, pero hay que hacer el esfuerzo. ¿Cuáles son los desafíos? Y sacarse las mochilas de lo viejo, que cuesta mucho dejar esa mochila, ¿no? Entonces, es decir, hay una autora muy bonita, una filósofa catalana, que ella habla que volver a recuperar el conocimiento, el saber crítico, no es criticador, crítico en poder optar y pensar cuáles son las situaciones de límite y de vulnerabilidad a las que nos estamos enfrentando frente a una situación, asumirlas y convivir con ellas. Es incómoda la incertidumbre, como es incómodo el constructivismo. Todos los profesores y maestros son constructivistas. Construyen conocimiento con el alumno porque lo dejan pensar hasta que le piden la evaluación. Y entonces acá se dice lo que yo quiero. Si no está en el libro, usted no aprueba. Entonces, ¿por qué? Porque me cuesta el pensamiento divergente. Me cuesta aceptar que los otros van a decir cosas que yo no quiero escuchar. ¿Sí? Es un tema interesante desde el punto educativo que ha hecho que nosotros, dicho por muchos autores, hay una corriente muy grande de autores anglosajones, americanos, argentinos, latinoamericanos, que venimos trabajando por nuevos enfoques que acerquen a los alumnos a una comprensión de los problemas más auténticos, más reales, con toda esta conflictividad que estoy diciendo, bancándosela. Hay que aprender a ser un maestro ignorante, como ya lo dijo Jacotet, el pedagogo del siglo XVIII, que él dijo que uno debería asumir, no que sabe mucho, sino que es ignorante de muchos saberes. ¿Por qué? Porque tiene que tener una disposición a compartir no solamente lo que él sabe, sino lo que el otro viene a darle. Y el otro vive en otro mundo, trabaja en otro mundo, siente en otro mundo, y yo tendría que poder disfrutarlo un poco más, ¿no? Bueno, lo paso rapidito. Nosotros hemos estudiado muchísimo, durante muchos años, acá tengo compañeras que ya me han escuchado esto, hemos estudiado lo que hacen los profesores y los maestros, pero más que lo que hacen es por qué hacen lo que hacen, ¿no? Entonces hemos leído y proyectos trabajados en escuelas, hemos recorrido un montón de lugares, antropologías múltiples de mi país, en este caso, y en otros lados también, trabajando con gitanos en España. Es decir, tratando de entender cómo abordan las situaciones ambientales, por qué se toman estas decisiones, ¿no? Es decir, y de qué manera esos trabajos que hacen tienen potencialidad. No es para ir y decirles, como suelen hacer los inspectores, no, esto no sirve, hay que hacer otra cosa. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se enamora el maestro, el profesor de lo que está haciendo? Y cómo encontrar potencialidad emancipatoria nueva en eso que está haciendo, sin pasar por encima y atropellando su capacidad. Eso hemos hecho con mucho respeto, pidiéndole que ellos nos cuenten y nos relaten sus historias. En algún momento no había internet, así que teníamos que ir a escribir lo que nos contaban. A algunos les cuesta mucho escribir. Les cuesta mucho escribir su historia, porque lo que están acostumbrados es a hacer planificaciones, no a relatar sus historias. Entonces, la narrativa, el uso de la narrativa, el coloquio, el diálogo, volver a hacerlos hablar con confianza de lo que están haciendo. Eso llevó mucho tiempo de trabajo y fuimos haciendo todo así como una ingeniería de, qué lástima que esto me va a salir todo igual ahora, porque está en PDF. Bueno, no importa. Lo que hemos encontrado a lo largo de estos años, conmigo serían casi 40 años de trabajo. La educación ambiental tiene 60, así que es como que la agarré prácticamente naciendo.
La agarré naciendo en el buen sentido, no solamente yo, es decir, un colectivo grande de gente, ¿no? Estas son las cosas que hemos logrado a lo largo de los 40 años, ¿no? Por ejemplo, hemos logrado una visibilidad de los conflictos ambientales, o sea, los hacemos visibles. Hemos logrado superar el modelo naturalista acercándose a lo ambiental. Lo sustentable todavía está en camino, pero por lo menos nos hemos corrido del modelo más ecologicista a uno más ambientalista, en donde ponemos al hombre, al hacer del hombre, al hacer de la comunidad, las prácticas sociales. Hemos logrado combinar mejor lo formal con lo no formal. Hemos aceptado que las mejores, o hemos reconocido, por lo menos en la literatura, de lo que yo he visto y lo que yo viví, he visto mejores prácticas educativas fuera del espacio de la escuela, donde no está el corsé institucional, los permisos, hay como un marco de mayor libertad, por lo tanto no es para educar en contraposición, educar en complemento, trabajemos juntos, ¿no? Hemos diseñado currículas interesantes, ¿no? Tengo un problema de vista entre el cerca y el lejos, así que discúlpenme, por favor. Muchas carreras, casi ahora doctorados, que está bien, porque hace falta mucha gente formada para que pueda militar con conocimientos nuevos estos espacios. Se han creado muchas redes, bienvenidas sean estas, ¿no? Se ha podido contextualizar la educación ambiental. No es lo mismo en Europa, no es lo mismo en Asia, no es lo mismo en Latinoamérica. El norte y el sur, el este y el oeste no se mira igual, por lo tanto, la contextualización de cómo enfocamos estos temas no es lo mismo como nos enfocan los otros. Democráticamente, al menos nosotros tenemos 40 años de humilde democracia, otros países ya llevan 200 años de democracia. Por lo tanto, la visión de los conflictos no es la misma, ¿no? Y las situaciones ambientales no son las mismas. Hemos podido reconocer la interdisciplina de los problemas, nos hemos dado cuenta que necesitamos del otro, necesitamos trabajar con el otro. Todavía cuesta la seducción a veces en equipos, porque hay todavía un poco de soberbia conceptual, es decir, ¿cuánto cedo de lo mío para entender del otro? ¿Cuánto estudio de lo que sabe el otro que yo no sé? ¿No? Esto es un acercamiento distinto. Hemos podido construir didácticas de la educación ambiental para el cambio, en donde si no hay pies en el barro, no es educación ambiental. La educación ambiental no es una teorización como la que estoy haciendo yo. Estoy contándoles historia. La educación ambiental es ponerse en acción, es acción pensada y pensando y actuando. Es decir, necesita del cuerpo, necesita de la gente involucrada, alumnos, abuelos, padres, barrios, comunidades diferentes, es decir, actuando, más que alguien que venga a decir lo que tengo que hacer. Bueno, se las ha podido incluir en algunas carreras de grado, gratamente uno revisando las currículas ve de que es interesante. Hay y también asumido como agendas de Estado, ¿no? Políticamente hablando, casi que nadie se presenta ahora ni a la intendencia ni a la presidencia sin tener un plan sobre qué va a pasar con el ambiente de su propio país. Eso hace 30, 40 años atrás no estaba. O sea que eso también es interesante como capital de este campo de conocimiento. Y por supuesto es interesante que hemos podido promover prácticas populares combinando razón y emoción. Es decir, hemos visto que hay buenas didácticas, cosas muy interesantes que combinan las dos cosas, ¿no? Esta es una representación más clara de lo que debería ser, o por lo menos lo que nosotros asumimos como enfoque ambiental. La mirada ambiental necesita de una red fuerte de análisis en la que yo no separe las cuatro patas, ni de la historia, ni de los cambios evolutivos. Ya no puedo trabajar sociedad sola sin entender la cultura que la atraviesa, ni entender la tecnología que la sostiene, ni entender su vinculación con la naturaleza. Es decir, ya no es más sociedad-naturaleza sola. Es decir, acá aparecen los enfoques ausentes, que son los enfoques antropológicos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La cultura, la tradición, los mitos, los prejuicios, las formas de vida. ¿Por qué tengo que irme del basurero si yo vivo con el basurero? ¿No? A la señora le molesta el basural, pero hay otra gente que vive adentro del basurero y con eso hace reciclaje y manda a los chicos a la escuela. Tiene una casa y le pagan algo. Claro que es indigno del punto de vista del bienestar, pero es lo único que tiene. Entonces, los enfoques, la polaridad de cómo lo miramos es algo que todavía está ausente de muchos de nuestros análisis en los temas ambientales. Eso da identidad.
hay identidades ambientales absolutamente diferentes, ¿no? Es decir, yo voy mucho a las sierras y siempre hablo mucho con la gente del lugar. Entonces, cuando yo le digo, pero ¿y usted todavía no tiene luz, abuelo, no? ¿Y para qué la necesito? Dice, si yo, el sol sale tempranito acá, ¿vio? Con el valle que tenemos, el sol sale a las 5 de la mañana y se pone a las 9, yo a las 9 ya me voy a dormir. Bueno, esa sencillez, que me dice, pero ¿cómo? ¿No tiene tecnología? ¿No tiene heladera? Bueno, habrá que revisar qué implica el bienestar para algunos y qué implica el bienestar para los otros. La equidad no es lo mismo que la igualdad y necesita un trabajo diferente en un enfoque ambiental diferente. Me van a matar. Bueno, ¿todavía tengo 5 minutos? Bueno, no los tengo más. ¿Vieron que los tiranos del tiempo es relativo, dijo Einstein hace 80 años, pero la verdad que es terrible? Bueno, ¿qué hemos podido analizar en 30 años? Esto es porque me parece que es valioso, ¿no? Bueno, ¿qué hemos podido analizar? Que en realidad la educación ambiental es un acontecimiento que irrumpe, que provoca ruptura en la estructura, ¿no? Entonces esto, vieron que el concepto de revoluciones científicas, de que uno seduce, ¿no? Toda la cuestión dialéctica, ¿no? De relaciones entre los humanos y esto, el ejercicio de la democracia cognitiva, son todas palabras que nos seducen. Bueno, la educación ambiental nos vino a posibilitar eso más todavía, los enfoques ambientales. ¿Irrumpe en qué sentido? Porque nos descoloca, porque no sabemos muy bien cómo actuar. O sea que no, es una buena oportunidad. Por eso es una oportunidad de pensar distinto, ¿no? Es un devenir político porque tiene que ver con nuestros propios discursos, la construcción de nuestras propias resoluciones, nuestras propias leyes, nuestras formas de convivencia. Ahora tenemos todo un ámbito de la legalidad, ¿no? Tenemos las leyes que dicen, ¿no? Si tenemos o no derecho alimentario, derecho a la vida, que no es solamente derecho a nacer, derecho a sostenerse. Cuando hay cada 6 segundos en el mundo 30.000 niños que se mueren de hambre. Entonces, hay derechos y eso tiene que ver con el ser políticos que somos. Entonces, bueno, los derechos y las obligaciones parece que vienen a contenernos un poquito, ¿no? Creo que los enfoques ambientales nos intentan instalar cierta igualdad de las inteligencias, cierta igualdad, lo puse entre comillas, porque cuesta mucho este término, porque siempre asumimos que los más inteligentes son los que han terminado el doctorado. Los más inteligentes son los que están en la academia, los más inteligentes porque tenemos una idea de inteligencia asociada a una concepción que ya tiene más de 100 años y que tenía que ver con otra idea que era el trabajo fordista, el desarrollo de la industria. Hoy está estudiadas las capacidades múltiples. ¿Por qué? Porque se ha estudiado un poco más el cerebro y porque aparte han aparecido autores que han discutido esa unicidad de la inteligencia, los que saben y los que no saben, los ricos y los pobres, sigue estando. Pero al menos vamos metiendo entre esto las capacidades de otros sujetos que han vivido otras cosas, no han llegado a la universidad, pero tienen un conocimiento y una sabiduría del problema que hay que hacerlos hablar. Eso es la inclusión de más sujetos en las situaciones problemas. Bueno, yo lo voy a pasar a esto porque mi compañera se va a poner muy molesta. Lo dejo, pero creo que lo más interesante es el último punto, que la cuestión ambiental se puede expresar en múltiples ámbitos de la vida humana. No solamente en la ciencia, sino en el arte, el amor, la política, ¿no? Cuando digo el amor, los maestros me miran así con una cara, no, yo no estoy hablando del romance, no estoy hablando del amante, estoy hablando de esa cosa que nos sensibiliza y que tiene que ver con la empatía, con el reconocer al otro, con el reconocer al otro como un ser con sentimiento, que también sufre. No soy yo solamente la que sufro porque no me puedo comprar el saco para el mes que viene, sino que cada uno sufre en función de sus propias historias. Entonces, la expresión de esto, de las identidades ambientales, de cómo yo vivo y por qué hago lo que hago, por qué no tiro la basura donde la tengo que tirar, por qué sigo empecinada en querer tener más aerosoles, por qué hago todas estas cosas y me tienen que poner leyes y leyes y leyes y leyes, debe haber una razón. Esas son las cosas que nos obligan a mirar por qué los niños dicen lo que dicen, por qué los jóvenes pelean por lo que pelean y por qué los adultos estamos como estamos. Es decir, entonces es como recuperar el sentir auténtico dentro de la racionalidad, ¿no? Para eso están todas las investigaciones cualitativas interesantes hoy para hacer esto. Hay coexistencias de concepciones, no hay una sola concepción sobre la cuestión ambiental, es múltiple, sigue habiendo mucha religiosidad atrás del concepto de ambiente, mucha tecnología, y mucha cosa romántica también, ¿no? Es decir, cuando vamos de vacaciones, lo que buscamos es un lugar bonito, ¿no? Lindo a la vista,
sin contaminantes, y la gente que nos vende los paquetes lo sabe perfectamente bien. Nunca nos van a mostrar un basural para ir a Bariloche, por ejemplo, si van a Bariloche, que es maravillosa, no nos van a mostrar las villas alrededor de Bariloche, ni siquiera un tour, ¿no? En esas condiciones. ¿Por qué? Porque se entiende que psicológicamente y subjetivamente estas cuestiones que nos duelen y nos conduelen, no siempre hay que echarlas explícitas, ¿no? Bueno, lo que encontramos es que cuando hay mejores preguntas, mejores trabajos, muchísimos mejores trabajos, pero hay que cambiar las preguntas del problema. Hay que pensar otras preguntas distintas, ¿no? ¿Qué podemos aprender de los ríos? ¿El bosque es algo más que leña útil? ¿Qué significa? ¿Pobre suelo o suelo pobre? Bueno, y esto lo voy a dejar porque no lo voy a poder trabajar, lleva mucho tiempo, pero hemos compilado coreografías nuevas. Otras formas de trabajar, muchos libritos, librillos que hemos publicado, algunos no, otros se los quedan los maestros, pero que muestran que se puede hacer otra vinculación, otro tipo de trabajo interesante, ¿no? O sea, hemos compilado más de 4.000 historias de trabajo que nos dan como, a ver, cierta tranquilidad de que no nos hemos equivocado con la apuesta que hicimos. El concepto de coreografía es un concepto alemán que habla de la danza del aula, la danza de la educación, en donde no todo necesariamente es una estructura de primero, segundo y tercer paso, sino que tiene que ver también con la sensibilidad, el movimiento, la plasticidad, es decir, esa cosa que a veces dejamos afuera de nuestra enseñanza. Esto es lo que hicimos, las compilaciones que hicimos, las paso rapidito porque no se me enoje la compañera, pero una cosa importante es que construimos nuevos textos. Es decir, sobre estos temas hay que armar textos nuevos. En este caso, cine, publicidad, literatura. Hemos compilado en ebooks nuevos textos para hablar de los problemas de la alimentación. No le pusimos los problemas de la alimentación, pusimos la otra cocina. Entonces, crear estos textos implica trabajar con publicistas, con especialistas de cine, con especialistas de literatura, hay que acercarse a los otros, hay que seducirlos para que trabajen y producir textos nuevos para los jóvenes, para mirar la problemática, por ejemplo, de la alimentación, los problemas de la distribución de las oportunidades para comer en el mundo, no solamente que hay que comer, sino las posibilidades, usando otras estrategias, como por ejemplo el cine. Miramos mucha película, miramos videos, escuchamos música. La música y los autores nuestros de los últimos 60 años vienen haciendo denuncias permanentes sobre el problema. Pero en las aulas no usamos la música, porque a la directora no le gusta que haya mucho movimiento, ¿sí? Bueno, son esos materiales que hemos preparado. Esta es la forma de usar el arte, incluirlo. Este joven Matías de Biasi, que es de Buenos Aires, que hace denuncias muy interesantes a partir de los dibujos, algunos propios y otros colectivos, invitando a mostrar aquello que nos va doliendo y que tiene un perfil y tiene un costado donde está la conflictividad ambiental. No el tema de la paloma o del agroquímico, sino está la conflictividad expresada en ellos. Hay danzas para danzar, las dejamos para si la gente las quiere conocer. ¿Cómo se podría hacer mejor una propuesta de educación ambiental? Acá hay como ritmos, o sea, usamos la idea de la coreografía con otros títulos, que no sea inicio, desarrollo y cierre, la forma clásica de la programación escolar, y usamos el concepto de ritmos porque nos parece que cada profesor, cada maestro tiene su ritmo porque tiene su historia. Entonces, bueno, jugar un poco con eso para romper un poquito esa estructura tan atornillada que a veces tenemos. Esto es todo lo que falta todavía. Es decir, ¿qué nos falta para la educación ambiental? Y ya termino. Profundizar la lectura de los problemas. Es decir, en realidad, a pesar de que estamos mirando los problemas complejos, no estamos profundizando en ellos. No estamos mirando las distintas capas que tiene el problema y cómo se vino expresando históricamente el problema, que no acaba, sino que se complejiza. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Y cuál es el verdadero problema? ¿El problema es el agroquímico o el problema es la práctica humana, nueva, histórica, instalada por razones de consumo, velocidad, dinero, ambición y miserabilidad que se instala en nuestra vida? ¿Dónde está el verdadero problema? La pregunta es, tratemos los agroquímicos, pero tratemos también el aspecto humano que lo acompaña. ¿Por qué? Porque si no estamos dejando afuera el verdadero sentido de transformación de la situación ambiental,
que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces eso me parece que es un tema que todavía falta bastante, pero estamos en camino. Diseminar más redes como estas a partir de libros, producir textos, aprovechar el Instagram, yo no sé ni nombrarlos, pero todos estos nuevos sitios que hay, ¿no? Que pueden servir para acercar otras didácticas, contagiar. Acá el contagio es muy importante, el contagio y la seducción de estas cosas. Investigar más lo que se está haciendo, y eso implica gente bien formada, para eso están las carreras, que haga una investigación distinta de cómo estamos operando con estas nuevas temáticas, ¿no? Promover espacios colectivos de trabajo cada vez más en los barrios. Dicen los autores que todo aquello que se haga en lo micro, tiene un anclaje en la identidad de los sujetos muy fuerte. Y uno lo ve trabajando en los barrios o trabajando en escuelas más humildes, que cuando la cosa se hace de manera colectiva y se trabaja sostenidamente, no zapping, hoy la basura, mañana la contaminación, después los agroquímicos como tema, sino un tema transversal. Eso implica gradualidad. Primero desde acá, después desde acá, después de acá, el mismo tema complejizado. Para eso necesitamos profesores que lo miren no curricularmente, sino problematizadoramente. Sería como el nuevo desafío para los educadores. Educar en los límites y los riesgos, aprender a vivir con los límites y los riesgos no es poca cosa, son dos de las nociones menos enseñadas a lo largo de toda la escolaridad. Límites, riesgos e incertidumbre. Siempre trabajamos certezas. Las respuestas tienen que ser eficaces y felices, porque nos sigue incomodando. Eso hay que activarlo más. Y bueno, posibilitar otras aulas, por supuesto. Bueno, y esto era para recuperar el pensamiento de Zizek del principio. Todos los esquemas que están atrás muestran la relación del hombre con la naturaleza. Desde Aristóteles, el hombre está arriba y el resto abajo. Una representación de lo humano que tenía que ver con la esclavitud. Esa representación es tomada después por las religiones. Dios está arriba, alguien es el designio divino que coordina la cosa y el resto está abajo. Pasamos a humildes representaciones, ¿no? Hay muchas más. Pero los reinados, un rey decide y hay jerarquía de trabajo bien organizada, porque la sociedad necesita estructura organizativa, pero responde a la estructura verticalista. La del costado del árbol, esa es hegeliana, es la estructura de organización de la vida que hizo Haeckel en el 1700, donde puso el hombre arriba, las ramas son las plantas, los bichos bolitas, los gusanos, y abajo todos los descomponedores, porque era lo que se podría, era la podredumbre, entonces estaba abajo. Y el otro, viene de hace poquito, tendrá casi ya 200 años, pero tiene que ver con el capitalismo. Es otra forma de ver la representación del mundo. Entonces, si se nos está invitando a algo, ¿qué pasa si el modo con el que estamos mirando el problema es el verdadero problema? ¿No? Es decir, las representaciones parecería ser que aunque se pongan como un óvalo, porque nos encantan las representaciones geométricas, seguimos poniéndonos a nosotros como en el pupo del mundo. Tal vez ese es el problema. Lo que falta, diría el Principito, es un poco más de humanidad. Bueno, quedó un montón ahí en la galera, pero con las conversaciones podemos sacar otras transparencias con mucho gusto. Hasta acá llegamos. A ustedes. Bien, muchas gracias, Alcira. No. Te escucharíamos el día entero. No es para tanto. Bueno, como te decía, nosotros estuvimos siguiendo con lo planificado, estuvimos deliberando un poquito qué preguntas disparadoras te podíamos hacer llegar a través, y estas me voy a referir a algunas que hicimos en el grupo coordinador técnico académico. Uno es, según tu mirada, tu enfoque y tu conocimiento, digamos, ¿cuáles serían los aportes del enfoque de transversalidad ante textos como el siguiente? Que nuevamente estas encrucijadas que se presentan no son exclusivas del Uruguay. Si se acepta que la educación ambiental apunta a un cambio cultural, de valores, actitudes y comportamientos, se deduce que ella necesariamente entra en contradicción con el mundo en que vivimos. Es totalmente comprensible la duda de cómo hacer educación ambiental
en una sociedad de consumo competitiva y orientada a la máxima explotación de los recursos naturales. Aunque fuiste muy ilustrativa con tu presentación, Bueno, ¿cómo resumirías a ver, en pocas palabras? en pocas palabras. En Me pocas pide un palabras, que te gusta desafío charlar. muy difícil Bien, para mí. Mirá cómo se para ríe poder Andrea. dar lugar después a la pregunta. No, es decir, lo que pasa es que acá hay una cuestión clave, que nosotros que somos sujetos de denominación de las cosas, me parece que nos encanta denominar las cosas y nombrarlas. Nos hemos pasado prácticamente toda la vida académica dándole nombres a las cosas, ¿no? Entonces, rastreando términos, por ejemplo, el término de la multidisciplina, la cooperación disciplinar, la interdisciplina, la transdisciplina, son términos seductores de acuerdo al libro que uno lea de las ciencias sociales o de los posicionamientos diferentes que pueda tener el iluminador de las ideas, ¿no es cierto? Entonces son todos términos que uno los puede usar casi como cambiando las cartas, pero que todos hablan de lo mismo, la necesidad del acercamiento conceptual, teórico, pero el acercamiento afectivo y procedimental sobre las cosas. Es decir, hemos divorciado tanto, lo vuelvo a decir, hemos divorciado tanto el espacio de la racionalidad del espacio de lo afectivo en nuestra formación, que entonces no nos imaginamos cómo vamos a trabajar con la gente de química si yo los tengo bronca los de química, no los quiero. Saben un montón, pero no los quiero, no me gusta cómo trabajan, no me gusta cómo piensan. Yo sé mucho de agronomía. Ahora, yo iba a trabajar con un pedagogo, traer un sociólogo, que te empiezan a hablar y no sabes qué hacer. Es decir, la cosa no... A ver, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, lo hago ridículamente, pero en realidad tenemos problemas de acercamientos. Y los acercamientos no son teóricos conceptuales, son socioafectivos, tienen que ver con los vínculos, dicen ahora, ¿eh? Es decir, con la necesidad de trabajar en pos de cómo me acerco al otro que lo vengo discriminando y tengo un rótulo puesto de que no lo quiero. ¿Cómo trabajo la vecindad cuando no quiero a mis vecinos? ¿Cómo trabajo por la solidaridad en el manejo de la basura? Es decir, en que todos seamos coherentes y no venga uno que tire la basura en el medio de la calle y que después se enojen todos los vecinos. Si yo no los quiero, si yo no los entiendo, no me gustan. A ver, esa categoría, ¿no? Que no tiene que ver con amémonos mucho y nos cuidamos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el respeto por el pensamiento del otro, la vida del otro y las actitudes del otro. ¿Por qué el otro actúa como actúa? ¿Por qué hace lo que hace? Yo vivo en un pueblo pequeño y tengo alrededor de mi casa la gente más humilde del pueblo, ¿no? Gente trabajadora, que trabaja en reciclaje de materiales, que vende el cobre y que busca las heladeras para sacar las cosas y venderlas y con eso mandar a los chicos a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? Ellos no tienen la misma representación del mundo, del orden, de la solidaridad y de la consideración que tengo yo, que he tenido la suerte de no vivir eso, que fui atendida y cuidada como pude por mis padres, que pude estudiar, que pude representarme el mundo. Entonces, es inconmensurable, diría Thomas Kuhn, el acercamiento. Si no hay un acercamiento que no sea teórico, que si no sea por otro lado, ¿cómo hacemos para trabajar y negociar el sentido del respeto colectivo en ese lugar? Y bueno, hacemos algún asadito. Nos juntamos a charlar y tomamos mate y vamos hablando de ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué hacen lo que hacen? Si uno no puede conocer al otro, es muy difícil que pueda consensuar. El problema en las situaciones ambientales, en educar, no es teóricamente, es con construcción de vínculos. El saber hoy está disponible en el bicho electrónico, ahí está, dando vuelta. Y aquel que sabe más, como el joven que se sentó acá al lado mío y me resolvió el tema electrónico, él va a tener capacidades que yo ya no tengo. O sea, asumir la solidaridad hasta generacional y cierta humildad en escuchar un poco más. No es poca cosa en un mundo en el que no escuchamos. Caminamos con los ojos para abajo, ¿sí? Me encanta, yo adoro venir a Montevideo y el otro día salí a dar una vuelta y la única, se ríen las chicas porque ya lo dije, la única persona que estaba mirando para arriba los edificios y que se admiraba con la belleza de la calle era yo.
Me quedé parada en una esquina y me dijeron, y esta es re loca, me pareció que estaban cantando el tango ese, ¿no? Loca, loco, loco, ¿no? Así, porque el resto de los que pasaban, toda gente maravillosa, pero no había uno que no estuviera mirando rápidamente esto, mirando para allá, para correr. Nadie se mira más. ¿Está? Es decir, hay otros sistemas de colonización, dicen fuertemente, ¿no? Los sociólogos, nuevas colonizaciones producidas con la tecnología que nos generan otras adicciones y distracciones. Entonces, mirarse a los ojitos, miren lo que digo, mirarse a los ojitos, discutir, trabajar juntos, es un tiempo que no siempre queremos dedicarle. Preferimos la velocidad. Mándamelo por mail, pero no tengo tiempo de quedarme, no tengo tiempo de quedarme, mándamelo por mail. Es decir, esas urgencias en la forma de vivir nos ponen límites para el consenso, para acercarse a discutir. Cada uno, ya no, los alumnos no sostienen más de 1 hora y media de clase, nosotros no sostenemos una reunión que dure más de 1 hora, y si no, estamos para irnos con el celular, estamos haciendo, o con la máquina, estamos haciendo 3 reuniones simultáneas. Entonces, pobres cerebros, que son todavía como el mono, los estrés crónicos, las muertes súbitas y los problemas cardíacos en los jóvenes de las generaciones nuevas entre los 25 y los 40 son indicadores de la falta de disfrutar tranquilamente. Nuestro cerebro no puede trabajar esto cognitivamente, ¿no? Entonces, bueno, si lo pegamos a esto que estás diciendo vos, bueno, encontrar tiempos de trabajo en donde se expresen estas cosas, no solamente cuánto sé yo de la cantidad de agroquímicos que hoy han quedado en el suelo de tal lugar, ¿no? Sino hablar de otras cosas que tienen que ver, por supuesto, con la problemática ambiental. No sé si lo contesto o lo confundo, pero... Gracias, Alcira. No, por favor. También estábamos hablando, ya que estamos hablando de, y lo has dicho también en tu presentación, muy bien, un poco hablar y centrarnos unos minutitos en cuáles son los desafíos de la transversalidad de la educación ambiental para esta educación permanente de la ciudadanía, por un lado, y por otro, justamente la formación continua, tú dijiste sostenida, en lo que tiene que ver con lo técnico y lo profesional. Tal cual. Yo no sé si sirve que vuelva para atrás o los confundo un poco más, pero a ver, cuando uno piensa cómo habría que abordar la educación ambiental, yo les decía que habíamos como intentado jugar con los ritmos, y hay como estas cosas que están escritas en algunos artículos, los que quieran leer a las 3 de la mañana, estén aburridos, que son como puntos que nunca deberían faltar. Por ejemplo, el primero dice historizar y valorar el patrimonio ambiental, tanto el cultural como el natural, ¿no? O sea, este es un deber de cada uno. Cada uno tiene su propio corazón puesto respecto a dónde está de dónde viene la cosa. O sea, nada debería educarse y decir, bueno, ¿vos desde cuándo hace que estás haciendo esto? No tengo heladera en mi casa. ¿Se puede vivir sin heladera? Parecería que algunos viven sin heladera. ¿Eso qué implica? ¿Es justicia o injusticia? Es decir, hay cosas que tienen que ver con historizar verdaderamente los problemas. Y sobre eso hay que dedicarle tiempo en la educación ambiental. A la otra cosa que hay que dedicarle tiempo es a visualizar exactamente el conflicto. Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el verdadero problema? Esto es así de grande, es un mar de preguntas. ¿Y dónde está el foco? ¿O dónde podemos poner el foco? Pero no lo vamos a tratar a todo. Ese es un trabajo interesante para hacer en la educación ambiental desde chiquito. Los pibes tienen la visión holística porque viven en un mundo, viven en el mundo. Cuando llegan a la escuela, le ponemos ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, física, química, biología, y le vamos fragmentando su visión paisajística de la realidad. Lástima también que en algún momento hay que hacerlo, porque la especificidad lo necesita, pero no se puede pasar 17, 20 años de escolarización siempre fragmentado. Entonces, esta cosa de visualizar el problema con el otro, un pedacito más le voy agregando, voy haciendo un rompecabezas, de manera tal que vaya construyendo un mundo diferente. Bueno, ese es un desafío fuerte para educar en esta temática, que nos obliga a nosotros a interpelarnos y decir, bueno, mira, lo que estoy haciendo es un horror. Mira cómo estoy enseñando este tema. Así suelto, hablo de este tema y le digo, bueno, cuando ustedes vayan a psicología van a ver la otra parte. Cuando ustedes vayan a política van a ver la otra parte. Es una fragmentación virtual peligrosa ya a esta altura, digamos, ¿no? Ya pasaron más de 200 años de especialidad. La otra cosa es analizar
A ver, ¿qué aporta la multidisciplina, la transversalidad a esta institución, en este lugar donde estoy trabajando? Se puede hacer, porque es lindo la denominación, la transdisciplina, lo que nos atraviesa. ¿Cuánto puede atravesar eso en esta escuela con las condiciones que tiene, las características que tiene, o en esta universidad con las características que tiene su historia? ¿Puede o no puede? ¿Será solamente equipo chiquito? ¿Será intercátedras? ¿Será entre 3 disciplinas? Todo va a depender ¿de qué? Del problema que encontremos. ¿Con quién me voy asociando? La transversalidad no es un espacio físico, a ver si se puede entender, no es una línea. La transversalidad está asociada al problema. ¿Con quién me tengo que juntar? Con los vecinos, posiblemente, a lo mejor. El problema está afuera, no está acá adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago traer los vecinos dentro de la escuela? Ese es el problema de la transversalidad. A lo mejor hay que ir a buscarlos, no los puedo traer. Entonces tengo que sacar a los pibes, que vayan a hablar con los abuelos, que los entrevisten, que trabajen con ellos. Es decir, la transversalidad es una línea de construcción que puede ser una red, que puede ser si lo quieren ver geométricamente, puede ser una red, o puede ser un grupo, o puede ser 2 personas, no importa cómo se haga, puede permear distintas cosas, lo formal con lo no formal. Entonces, pensar que la transversalidad, cuando hablamos de la palabra transversalidad, ya la tenemos. Entonces, en las escuelas pasa eso. Ahora hay que hacer integración. Entonces, la gente no sabe qué tiene que integrar, pero que hay que integrar, hay que integrar. Entonces, los pibes no entienden lo que le pedimos, los profesores hacemos lo que podemos, pero ¿qué vamos a integrar entre estas 3 materias? Lo que hay que buscar son los problemas, volvemos al principio. ¿Cuáles son los problemas que hay que integrar en esta escuela, en este liceo, en esta universidad, en esta temática, en esta carrera? Es decir, hay que construir esos problemas, hay que verlos. ¿Para qué? Para que la razón de asociarme con otro, ¿no? Hacer esta cosa, yo soy en eso más humilde en mi forma de verlo, más que la transversalidad, yo diría al menos la cooperación cognitiva y solidaria con otros. Cooperar, ¿ya? Piaget en la década del 50 hablaba de cooperación, pero no de estar al lado de ella, yo coopero con ella porque estoy junto, no, operar cognitivamente con el otro, eso es cooperación, ¿eh? No es estar sentados juntos. Hicimos una reunión, cooperamos un montón y habló 2 personas. No, eso no es cooperación. A ver, es como que me parece que hay que volver también a repensar los términos que estamos utilizando. Usamos mucha terminología, nos encanta. Pero a la hora de materializarlo, yo diría que me parece que hay que pensar la cosa transversal, la cosa que nos atraviesa, desde un sentido mucho más etéreo y buscando el sentido del problema, ¿no? Y la gradualidad. No se puede enseñar la basura siempre igual a lo largo de 17 años. No se puede enseñar el tema de la contaminación exactamente igual a lo largo de toda la escolaridad. Es decir, estamos gastando inteligencia. Entonces, ahí aparece lo transversal, hay que graduarlo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué podemos enseñar en primario? ¿Qué habría que enseñar en secundario? Pero, ¿quiénes? ¿Lo tiene que decir alguien de afuera? No, lo tienen que decir los que están ahí en esa escuela, que seguro que la temática de la contaminación no es la misma en una escuela de barrio que en una escuela de interior de ciudad, digamos, más adentro. Es decir, cambia el problema en función de ese contexto, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y diversificar, ya lo estoy diciendo, los vínculos y crear otros. La otra cosa que quería aportar es esto. Hace falta incluir más cosas en la educación ambiental, ¿no? No sé si sirve este punteo, que creo que ya lo dije también de alguna manera, pero es como que hay que trabajar otros temas, ¿no? Hay que trabajar más la cuestión de los sujetos, las subjetividades, el sentimiento, la política, los discursos, ¿no? Es decir, nosotros hemos vivido épocas en las que, bueno, no hay que colgar muchos carteles porque ensucian las paredes, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay que colgar carteles porque ensucian? Pero son reclamos de los estudiantes, pasaba en nuestra universidad, no voy a hablar por general. Entonces, no, pero es que se ensucia, no se puede ver la pared tan sucia para venir a dar clase a esta facultad con tantos carteles. Fíjense la tensión y la contradicción. Por un lado, queremos la expresión pública de las ideas, ¿no? La participación crítica de los sujetos con otra opinión. No nos gusta la forma, bueno, discutamos la forma, pero censuramos, fíjense la contradicción, censuramos el discurso del otro porque nos incomoda la vista, estéticamente hablando, fíjense cómo entra lo afectivo, nos molesta la estética a la vista, no el contenido, sino la estética.
La discusión no puede quedarse solamente si me gusta o no el color rojo, el amarillo o el verde, y porque me molesta, háganlo allá afuera, en otro lado. ¿Y para qué lo quieren hacer afuera si lo que quieren es mostrarlo acá? Doy como ejemplo esto como para ver que necesitamos incluir otras dimensiones de análisis y de trabajo en la educación ambiental, que están todavía bastante tibias. No digo ausentes, sino tibias en muchas propuestas educativas, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Alcira. El tercer comentario y pregunta es justamente dentro de este contexto en el cual hay un rol preponderante y cada vez creciente de las redes de intercambio. ¿Cuál sería el papel de la extensión y la educación ambiental? ¡Ay, qué bonito! A ver, el concepto, hay que historizar el concepto. El concepto de extensión es un concepto complejo, es polisémico, porque proviene de una idea anclada en que en la universidad, con los espacios universitarios, producimos conocimiento. O sea, el rol no es solamente de enseñarle a los otros, de educar a los otros, sino producir saberes nuevos, conocimiento nuevo, que se ancla a los que están y supuestamente lo mejora, los cambia y todo lo demás, y que es necesario que otro lo reciba. Entonces, el concepto de extensión puede tener múltiples significados, pero hay que pararse a discutirlo de nuevo. Extensión es como que yo extiendo una mano, ¿no? Dice, bueno, hay un gesto de generosidad. O sea, yo de acá te paso conocimiento allá para que vos lo uses. Nuevamente aquí aparece el tema de las inteligencias. Yo como sé, te lo doy a vos que no sabés, esa puede ser una buena interpretación, para que hagas con él algo. Ese es un concepto de extensión, ¿tá? Hay otras ideas de extensión. ¿El problema dónde está? ¿Allá o acá? ¿Quién construye el problema sobre el que hay que trabajar para acercarnos acompañándonos? Y posiblemente si yo contengo el problema, yo sé lo que está pasando con los agroquímicos, y allá están los que no saben lo que está pasando con los agroquímicos, voy a decirle a los otros lo que tienen que hacer. Trabajo en equipo, me voy con mi gente para allá y trabajo allá. Esa es una visión, ¿tá? Y le digo a los otros lo que tienen que hacer. Pero no sé lo que están haciendo, ni me interesa lo que están haciendo. Lo que voy a hacer es decirles lo que deben hacer. ¿Qué suele ocurrir cuando a uno le vienen y le dicen, usted tiene que hacer esto? La tendencia es, y bueno, eso lo dice usted porque está allá. Yo que vivo acá, tengo otra forma de ver la cosa. Pero si nadie me pregunta, a ver, lo dejo que me ayude, pero termino haciendo lo que yo quiero. A ver, ¿se entiende esto que estoy diciendo? En realidad, el concepto de extensión puede ser usado simplemente para llevar conocimiento para allá, no de cooperación en la resolución de una situación, que es distinto. En donde yo ahí incluyo a los otros en el trabajo, los traigo para acá, yo me voy para allá, me meto a trabajar con ellos, ellos vienen a trabajar conmigo. Es decir, la reciprocidad. Es decir, el tema de extensión suele pensarse, por lo menos en mi universidad hubo fuertes debates, o sea, no voy a hablar por ustedes, o sea, voy a hablar de lo que conozco más, fuertes debates respecto a qué significa el concepto de extensionismo. Si es simplemente devolver cosas, darle cosas a los otros, hacer divulgación de cosas o meterse en el barro con los otros para ayudarles a comprender, serían procesos de alfabetización ciudadana, a comprender pero a usar el conocimiento en función de su realidad. Porque es como el maestro que dice, yo quiero que mis alumnos entiendan el barrio, pero no vive en ese barrio, viene de otro barrio. ¿Sí? ¿Cuál es su conocimiento del barrio? Si no ¿Qué propuesta puede hacer sobre el barrio si no conoce el barrio? ¿Se entiende esto? Es decir, es como que el concepto de extensión necesita revisión, pero creo que está haciendo puertas muy interesantes de mayor corredores solidarios entre aquellos que se disponen con un sentido de solidaridad cognitiva y de ayuda, y no de los otros que van como a decirle con la mochilita, decirle, usted tiene que hacer esto, ¿no? Es decir, casi como un atropello. Tengo una anécdota, los que me la escucharon hagan cuenta que no la dije. Cuando yo estudiaba en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, hablando de extensionismo, estaba trabajando en la cátedra de antropología, me encantaba, y la profesora dijo, tenemos que hacer un viaje a trabajar con los mapuches. Bueno, imagínense en aquella época que costaba tanto llegar hasta el sur, fue un viaje precioso. Fuimos a trabajar con los mapuches. Ella
me pidió a mí, a la gente del área de la biología, yo estaba estudiando biología en ese momento, que nosotros preparáramos materiales y documentos y libritos para trabajar con lo que ellos ya habían diagnosticado, que hace rato que trabajaban, sobre problemas, muchos problemas con la alimentación y la dentición. O sea, había muchos problemas de caída de dientes, de problemas terribles en la boca de los mapuches y de los niños. Entonces, bueno, la verdad que íbamos para allá, nosotros íbamos como ayudantitos ahí pegados, fascinados. Nosotros preparamos materiales, hicimos un montón llevábamos dentífricos y cepillos. Parece muy elemental lo que digo, pero bueno, era otro contexto. Los jóvenes me disculpan porque en la década del 70, hace muchos años. Llegamos allá, estábamos felices porque llevábamos conocimiento, queríamos como ayudar, esa cosa de querer ayudarle a los otros, sabiendo que habían identificado el problema. Entonces, bueno, nos tocó a nosotros el grupo de biología y, bueno, expusimos, también llevaba unas láminas, imagínense, en otra época, unas láminas demostrando cómo era la boca, los dientes, la cantidad de dientes que teníamos, por qué había que cuidarlos, para qué servían los dientes, una maravilla, habíamos estudiado como loca. Y entonces, bueno, todos nos escucharon, divinos, o sea, con una delicadeza, con una atención, nos compartían cosas para comer y todo lo demás. Entonces, un silencio total, agradecidísimos por todo lo que les llevamos y todo lo demás. Entonces, de golpe el señor más mayor dijo que él se sentía muy feliz de que nosotros hubiéramos hecho tanto recorrido para llegar a visitarlos, que ellos valoraban porque sabían del recorrido, que ellos entienden lo que son todos esos kilómetros porque los tienen en la piel. Y que era muy lindo lo que le habíamos llevado, pero que quería solamente decir, ¿no? Que el problema de que ellos, hay dientes que se le caen muy temprano, no nos molesta, no les molesta, porque eso es sabiduría. Al que se le va cayendo los dientes, no es un problema de la dentición y de la comida y de la no limpieza para ellos. Nosotros tenemos la cultura de la higiene. No, es un problema de reconocimiento cultural. Dice, mire, él no tenía dientes. Dice, esto es sabiduría. Yo llegué a pensarme de otra manera porque precisamente ahora me quedé sin dientes, con lo cual otro tipo de pensamiento tengo. Nos quedamos todos helados, porque en realidad lo que para nosotros era lo natural, desde la cosmovisión que teníamos, nuestro paradigma, nuestra cosmovisión era resolver el tema de la higiene, ayudándoles a ellos genuinamente a utilizar un conocimiento producido por la academia para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la calidad de vida para ellos era otra, y obviamente que la caída de los dientes o que el diente se deteriorara era signo de crecimiento, signo de madurez, signo de sabiduría. No tenía nada que ver ni con la higiene, ni con... Bueno, por supuesto que estoy hablando de una década, de un tiempo muy pasado, pero puede ocurrir en otras cosas asociadas a otros temas en las que uno sin querer avasalle el pensamiento y el derecho del otro porque no lo conoce totalmente. Ese es el riesgo de la extensión sin un trabajo a campo compartido, digamos, ¿no? No sé si se entiende el sentido y, bueno, lo expreso desde la experiencia de lo que yo hago también en la universidad. Muchas gracias. No, de nada, por favor. Muchas gracias, Alcira. No, nada. Las redes son para intercambiar, no solo de un lado, sino que es del otro. Exactamente, ese sería el sentido. Habíamos dicho también que tenemos un pequeño momento para ver si hay alguna pregunta que quieren hacer llegar al SIDA. Con mucho gusto. 10 minutos. El tiempo es así. No, comentarios, reflexiones, qué sé yo, que se les ocurra. La verdad que uno sabe que estas cosas son como... El objetivo es que sea interpelador, que sea un disparador. Es decir, uno no trae conocimiento para decirle esto es lo mejor, al contrario. Uno trae su experiencia y la información que ha podido madurar y argumentar críticamente con autores, porque precisamente lo que le preocupa es que se use ese conocimiento, ¿no? Es decir, que otro lo pueda masticar, lo pueda mirar. Hay autores que hay que leer de nuevo, hay que volver a mirar algunas cosas, pero con un lente nuevo, ¿no? Mirando mejor la realidad. Es decir, hay muchos autores maravillosos que han escrito cosas realmente sorprendentes, pero como nos cuestan las rupturas, nos cuesta el acontecimiento, queremos tener certeza, siempre queremos tener todo atadito, queremos controlar. Los enfoques ambientales, la educación ambiental y la conflictividad ambiental no se puede agarrar rápidamente y no se puede solucionar rápidamente. Entonces, bueno, hay que vivir con la incomodidad. Y creo que ese es uno de los problemas, a mi criterio, más difíciles. Por eso lo traje así, lo puse en esos términos, porque nos incomoda no tener una solución para cosas que nosotros mismos hemos hecho como humanos, ¿no? No como personas aisladas.
Así que bueno, espero que, bueno, que se hayan incomodado. Así, pregunta. Sí, por favor. Yo creo que el problema es mirarlo siempre con sentido vertical, el que está arriba y el que está abajo. Es decir, me parece que hay que mirar el problema de manera diferente. Yo estoy convencida que los micro rupturas y micro revoluciones son las que, asociándose entre ellas, Atahualpa de Yupanqui decía que está bueno que haya muchas arenas porque en el momento se juntan y hacen la playa. Es decir, yo estoy convencida de que hay pequeñas y micro intervenciones que van dando como un cuerpo diferente y una representatividad diferente. Pero por supuesto que hoy con la gestión democrática que tenemos adentro de las universidades, que es una maravilla, es decir, el tema de la presentación de otros proyectos y de otras propuestas también hace que la reestructuración permita que algunos que están acá puedan trabajar allá. Pero el tema es hacerlo sostenido. El problema grave de muchas de las estructuras de transformación o cambio es que es un zapping. Empezamos un poquito y ahí dejamos. Yo tengo una experiencia en mi universidad. Nosotros hemos sostenido un programa de formación de docentes universitarios desde hace 25 años. 25 años. Los primeros trabajos que hemos hecho con ellos, y no sé si llegábamos, una universidad debe tener 2.200 docentes, una universidad pequeña, pero tiene 2.200 docentes, y hemos generado actividades pensando en que, bueno, iba a venir mucha gente. Nunca tuvimos más de 20. Resulta que en los últimos 10 años, casi el 75% de los docentes de la universidad requieren y piden formación política, pedagógica y psicológica para poder llegar a ser titulares de cátedra. Porque no pueden, no saben, no entienden cómo trabajar con el nuevo razonamiento y el nuevo pensamiento del siglo XXI. Entonces es como que se instaló, pero ¿qué? Sostenido. Es decir, ojo, no estoy hablando por mí misma, es decir, uno siempre está hablando en equipo. Hemos sostenido actividades diferentes de divulgación, de cine, ciclos de debate, música, o sea, no solamente con conceptos teóricos y vos arreglatela, sino con muchas actividades que hicieran visible el problema de la educación universitaria, ¿se entiende? Tratando de que se sumara más gente. Y la verdad que se suma. Primero a lo mejor venían los ayudantes, los jefes más preocupados porque son los que ven el problema más. Los que están acá arriba parece que no lo quieren mirar. Es de nuevo el mismo modelo, el mismo modelo de la educación de lo que estamos diciendo de los problemas ambientales. Pero resulta que de golpe estos que vienen empiezan a empujar y empiezan a mostrar de que podríamos trabajar una película y podríamos trabajar tal cosa y podríamos hacer otra cosa. Y por supuesto que hay resistencia. Hay gente que no quiere saber nada con innovar algo que para él fue lo valioso y tiene 30 años y no quiere moverlo. Pero hay otros que empiezan a sentir esa ruptura, esa necesidad de transversalizar. Acá está el problema. Entonces, es decir, no, acá no soy yo el único responsable. Todos son profesores o doctores o becarios, todos tienen que meterse en esto. Y entonces acá quiero que vos también, como becario, como investigador, agarres esta parte, trabaje con... O sea, la horizontalidad empieza a aparecer cuando se tiene claro el problema. Lo mismo pasa para la gestión. Me parece a mí que, bueno, eso es lento, por eso digo, es lento y uno tiene que tener paciencia, cosa que no se compra muy fácilmente en la farmacia, pero la paciencia, la sostenibilidad no es una cuestión económica, la sostenibilidad es una cuestión actitudinal, de proyectos y de ilusiones y de sueños. Yo no voy a ver transformada esa universidad, pero hice bastante para ella. O sea, que yo creo que el punto es decir hasta dónde llega mis sueños y mi utopía, que no lo puedo abandonar si es que estoy convencido de ello, porque hacemos zapping también de sueños, taca, 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 y entonces, claro, ahí, en eso, ahí claudicamos, ¿no? Es decir, los cambios son de 20 años como mínimo, en estructuras como las tenemos hoy. ¿Por qué es más fácil en lo no formal? Porque no está la estructura tan verticalizada y de control y de control y de control. Entonces aparecen mucho más ritmos flexibles en lo no formal que en lo formal. Entonces, bueno, el tema es ver si aparecen corredores, esto de las redes, mejor,
porque entonces uno se nutre de eso y le da como de nuevo ilusión. Porque cuando hablamos de la motivación de los jóvenes, típico problema universitario, los jóvenes no están motivados y no están motivados por lo que yo estoy enseñando, pero no es que no estén motivados. Tampoco yo estoy motivado como hace 15 años atrás. Ojo que la motivación no es solamente de los jóvenes, sino que hay pérdida de sentido, dicen los autores. No le encontramos valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es feo para trabajos rutinarios, ¿no? Es decir, por eso generamos zapping, para poder sobrevivir al peso de la rutina. Bueno, no me pregunte más porque no paro de hablar. Bueno, muchas gracias, Alcira. No, sí, pero, lamentablemente, si queda alguna pregunta, quizá la podemos compartir en el café. Agradecemos muchísimo tu presencia aquí, compartir tus saberes y los sentires. Muchísimas gracias, realmente ha sido un placer. Para mí es un gusto. Y un gusto visitarlos. Vamos a dar paso después a todas las actividades, así que vamos a pasar al café. Gracias, Alcira.